Desde que era niño, en mi casa siempre se le tenía particular devoción a la Santísima Virgen. Se rezaba el rosario. Mi papá contaba que su papá reunía a todos y rezaban el rosario. Es decir, que lo mismo que en las casas de muchos de ustedes, desde niños, aprendimos a querer a la Santísima Virgen María como esa mamá que Jesús nos regaló cuando estaba en la cruz antes de morir. Mujer, ahí tienes a tu hijo. En el discípulo estaba toda la iglesia y toda la humanidad presente. Y le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y ese día nos dice el evangelista que el discípulo se la llevó a su casa. La tomó por propia. Y desde entonces, en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, queremos a la Santísima Virgen como nuestra Madre. Y por eso tiene la capacidad de convocatoria que no tiene nadie más. A mí me admira que todo lo que tiene que ver con la Santísima Virgen tiene su hinchada, como decimos. Allí la seguimos. Allí la escuchamos, allí la invocamos, allí le expresamos nuestro cariño y nuestro amor. Y no es para menos, es que la figura de María, nos dice el Concilio Vaticano II, es la figura de la Iglesia, que aprende a responder a Dios por difícil que sea la vida, la situación o lo que Dios esté pidiendo. Ella tenía sus planes de jovencita y Dios le salió al paso y le cambió los planes, como se los cambió a San José. Pero fue capaz de decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa incondicionalidad para poner por obra lo que Dios quiera, queridos hermanos, es lo que le ha hecho grande. Un día cuando le dijeron a Jesús que ahí en la puerta estaba su madre y sus hermanos, él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y miró a los que estaban ahí y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. El que escucha la palabra y la pone por obra. Y era el mejor elogio a María, porque si ella llegó a ser madre del Hijo de Dios y por tanto madre de Dios, es porque fue capaz de escuchar y de creer. Y creer practicando. Acabamos de escuchar el Evangelio, un Evangelio exigente desde los criterios humanos. Un evangelio donde Jesús nos dice, no pongan su seguridad en ustedes, ni en los bienes. No se angustien tanto por las cosas. Dios de alguna manera provee, lógicamente, trabajando, pero lo que quiere decirnos Jesús es, záfense de creer que tienen todo asegurado porque tienen plata. Y por eso Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Y el Papa Francisco comenta bellísimamente ese texto cuando dice, Jesús al dinero lo constituyó Señor, pero es un Señor que esclaviza, es un Señor que hace que el ser humano se degrade, se degenere, por la ambición, porque por la ambición se mete en la droga, trafica, por la ambición calumnia, mata, roba, es deshonesto, que porque tiene plata cree que tiene más poder sobre los demás y humilla. No pueden servir a dos señores. No se puede servir a Dios y aferrarme al dinero, como decía el Papa, porque el demonio comienza por el bolsillo y allí tienta al hombre.
y no lo deja pensar, no lo deja ser libre. Y por eso todo lo demás del Evangelio, siguiendo lo de ayer, dice: ¿para qué se angustian tanto? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Buscar que Dios esté presente en mi vida. El reino de Dios es presencia amorosa de Dios en la vida de todo ser humano que le abre su corazón. María le dijo: aquí está la esclava del Señor, y el Espíritu la llenó, y de sus entrañas brotó el Salvador. En todos nosotros, que como dice Pablo en esa carta bellísima a los Efesios, antes de crear el mundo nos pensó en Jesucristo. A Dios no se le ha escapado la historia de sus manos. Si bien el hombre pecó, antes de crear el mundo, Dios nos había elegido para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. ¿Y quién no quiere amar y ser amado? Lo único que le va dando sentido auténtico a la vida cuando pasa el tiempo, cuando los años se nos van, es que hayamos amado. Recuerdo un señor que fui a auxiliar, yo era muy joven sacerdote y estaba trabajando en Bogotá, y me llamaron una monjita que visitaba enfermos, que si yo iba a visitar un enfermo. Cuando llegué donde este señor, se admiró y me dijo: excúseme, ¿y usted qué hace aquí? Dije: no, pues que me dijeron que usted estaba enfermo y si yo le puedo servir, con mucho gusto. Dijo: es que yo soy ateo, es que yo me voy a morir y me muero como un animal, yo no creo que haya vida más allá de la muerte. Entonces comenzamos a charlar. Me dijo: yo me puedo morir ahorita hablando con usted porque tengo un problema cardíaco y estoy desahuciado. Pero ya que vino, le quiero comentar que yo tuve de todo, me di el gusto que quise, pasé por la vida, tuve cargos importantes, todo lo que cualquier ser humano quisiera tener. Pero ahora que me voy a morir y sé que me voy a morir, siento un vacío interior espantoso. Lo poquito que me da sentido en este momento de mi muerte es lo poquito que hice por los demás. Si yo pudiera volver a vivir, viviría en función de otros. Miren, ustedes no saben el impacto que eso hizo en mi corazón y en mi vida, porque una persona que no creía que hubiera nada más allá de la muerte, siente que perdió y frustró su vida, porque la vivió en función de sí mismo. Lo único que le da sentido a la vida es amar. Por eso Dios nos eligió para que fuéramos santos por el amor. No nos dé miedo amar, no nos dé miedo compartir, no nos dé miedo servir. Desde ustedes, los niños y las niñas y los jóvenes, no vivan en función de ustedes, porque perderán el sentido de la vida. Aprendan a compartir, aprendan a ayudar, aprendan a servir. Vénzanse a sí mismos, renuncien a gozos inmediatos por bienestar de otros. Tenemos aquí la imagen traída desde Portugal de Nuestra Señora de Fátima, que hace 100 años. El año pasado celebrábamos en la parroquia de Fátima, aquí en Tuluá, con el padre Obed y con toda la gracia que pudimos tener del año del centenario de las apariciones de Fátima. Pero ¿qué es lo que ella invitaba? Invitaba a que pudiéramos convertirnos, que el ser humano se arrepintiera, hiciera penitencia y pudiera ayudar con su cambio y su arrepentimiento a que hubiera paz. Pero también invitaba a la oración, a orar, porque la oración es una fuerza incontenible que brota de una persona o de una comunidad donde le clama a Dios que lo necesita.
Si ustedes siguen la pista en la Sagrada Escritura, el tema oración y clamor y grito, Señor, dice el salmista, escucha al que grita. No necesariamente con palabras, es que hay gritos mudos desde el corazón. Cuando uno en su angustia, en su desazón, en su enfermedad, en su tristeza ante la muerte de un ser querido, grita en su interior y le hace sentir a Dios que lo necesita, Dios lo escucha. Porque somos sus hijos e hijas, porque Dios es nuestro Padre, y así como una mamá jamás seguirá haciendo lo que está haciendo si de buena primera oye el grito de su niño o de su niña, deja lo que está haciendo para ir a ver qué le pasó. Dios, cuando nosotros acudimos con la oración, acude a cada uno de nosotros, y María y los santos se unen a nuestra oración para que el poder de Dios pase a través de la comunidad o de la persona que con fe ora. Pidamos por Colombia, pidamos por la paz. Necesitamos la reconciliación entre los colombianos. Pidamos por el nuevo presidente para que lo haga bien, para que el Espíritu del Señor lo guíe. Pidamos al Señor, a través de la Santísima Virgen, que podamos los colombianos sentirnos orgullosos de llevar una camiseta, no porque hay un partido de fútbol solamente, pero que nos sintamos colombianos, independiente del partido político, de la fe, de los años, de los títulos, de la plata. Somos hermanos colombianos, y pidámosle a la Virgen, ya que nos visita, que interceda por nosotros para que logremos hacer de nuestra patria una patria fraterna, amable, convivible, justa, reconciliada. Que así sea.